Hola, hola, preciosidades. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos todas las noticias del mundo del espectáculo, con un toque picantito como a nosotros nos gusta. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ellos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias. Y es que después del fenómeno que fue Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional, las vidas de Hande y Kerem han sido objeto de un escrutinio constante. Su relación, su ruptura, sus proyectos individuales. Todo se mira con lupa. Y por supuesto los rumores de reconciliación que no paran de surgir. Así que hoy, vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se dice y por supuesto, lo que se rumorea. Vamos a hablar de sus proyectos actuales, de sus vidas personales y, lo más importante, de esos planes secretos que, según dicen, están preparando para el futuro. ¿Será que los volveremos a ver juntos en pantalla? ¿O será que sus caminos han tomado direcciones completamente distintas? Agárrense que esto se pone bueno. Pero antes de empezar, y como siempre, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeremos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios, sus compartidas. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el contenido que les gusta. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Para empezar, repasemos un poco lo que ha estado pasando en las vidas de estos dos bombones desde el final de Senkalkam. Hande, por un lado, no ha parado de trabajar. La hemos visto protagonizar otras series como Bambaşka Biri, donde demostró una vez más su talento y versatilidad como actriz. Además, ha seguido siendo embajadora de importantes marcas, consolidándose como una de las figuras más influyentes de Turquía y del mundo. Su estilo, su belleza, su carisma. Hande lo tiene todo. Y Kerem, por supuesto, tampoco se ha quedado atrás. Él también ha estado muy activo, tanto en la actuación como en otros proyectos. Lo hemos visto en campañas publicitarias, en eventos internacionales y, por supuesto, trabajando en nuevas series y películas. De hecho, se ha rumoreado que está preparando un proyecto internacional muy ambicioso que lo podría llevar a Hollywood. Imagínense eso, Kerem Bürsin conquistando Hollywood. Sería increíble, ¿verdad? Pero más allá de sus proyectos profesionales, lo que realmente nos interesa, y lo que sé que ustedes están esperando con ansias, es hablar de su relación. O mejor dicho, de su ex-relación. Como todos sabemos, Hande y Kerem mantuvieron un romance durante la filmación de Senkalkam. Un romance que para muchos era la confirmación de que la magia que veíamos en pantalla era real. Y sí, parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Un cuento de hadas. Pero como suele pasar en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó de manera abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho al respecto. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos. Otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no podían dedicarle el tiempo necesario a la relación. Y otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y durante un tiempo parecía que no había vuelta atrás. Evitaban aparecer juntos en eventos públicos, no se mencionaban en entrevistas y en general, trataban de mantener la distancia. Parecía que la historia de amor había terminado definitivamente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en los últimos meses, los rumores de reconciliación han empezado a surgir con más fuerza que nunca. Y es que aunque Hande y Kerem no han confirmado ni negado nada, hay ciertas señales que nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, se les ha visto coincidir en los mismos lugares en varias ocasiones. Ya sea en restaurantes, en fiestas o incluso en el aeropuerto. Algunos dicen que son simples coincidencias, pero otros creen que es una señal de que están pasando tiempo juntos de manera discreta. Además, se han filtrado fotos y vídeos de ellos en actitud muy cariñosa. Nada comprometedor, ojo, pero sí lo suficientemente revelador como para alimentar los rumores de reconciliación. Un abrazo, una mirada cómplice, una sonrisa. Pequeños detalles que dicen mucho. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Hande y Kerem no se siguen mutuamente en Instagram,
pero algunos fans han notado que a veces le dan me gusta a publicaciones en las que aparecen el uno o el otro. O que comentan fotos de amigos en común. Detalles sutiles, que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Será que Andy y Kerem realmente están intentando darse una segunda oportunidad? ¿O será que todo es producto de la imaginación de los fans? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Andy ni Kerem han hablado abiertamente sobre su relación, y es muy probable que no lo hagan hasta que estén seguros de lo que quieren. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Ahora, vamos a hablar de esos planes secretos que, según dicen, Andy y Kerem están preparando para el futuro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque al parecer no solo están considerando una reconciliación personal, sino también una colaboración profesional. Se ha rumoreado que podrían protagonizar una nueva serie o película juntos. Un proyecto que obviamente generaría una enorme expectación entre los fans de todo el mundo. Imagínense la locura que sería verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja romántica. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Estarían Andy y Kerem dispuestos a trabajar juntos después de su ruptura? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero, si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Ambos son profesionales muy talentosos y saben que su química en pantalla es innegable. Además, una colaboración entre ellos les daría una enorme visibilidad y les abriría las puertas a nuevos proyectos. Así que, aunque no podemos confirmarlo al 100%, creemos que hay muchas posibilidades de que Andy y Kerem vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Y si eso sucede, será un evento que marcará un antes y un después en el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a hablar un poco más en detalle de los proyectos individuales de Andy y Kerem. Como ya les mencioné, ambos han estado muy activos en los últimos meses. Andy ha protagonizado varias series y películas, y ha seguido siendo embajadora de importantes marcas. Su carrera está en un momento muy dulce, y todo indica que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Además de sus proyectos como actor, ha estado trabajando en la producción de nuevas series y películas. Se ha rumoreado que quiere crear su propia productora, para tener más control sobre los proyectos en los que participa. Y como ya les dije, se dice que está preparando un proyecto internacional muy ambicioso que lo podría llevar a Hollywood. Así que tanto Andy como Kerem están enfocados en sus carreras profesionales. Y aunque su relación personal sea incierta, lo que sí está claro es que ambos son muy talentosos y que tienen un futuro brillante por delante. Pero volviendo al tema de la reconciliación, ¿qué dicen sus amigos y familiares al respecto? La verdad es que tampoco se han pronunciado abiertamente sobre el tema. Pero, según algunas fuentes cercanas a la pareja, sus amigos y familiares estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Creen que se complementan muy bien y que se hacen felices el uno al otro. Así que, aunque la decisión final está en manos de Andy y Kerem, parece que cuentan con el apoyo de su círculo cercano. Y eso, sin duda, es un factor importante a tener en cuenta. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las señales que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Como ya les mencioné, se les ha visto coincidir en los mismos lugares en varias ocasiones. Y aunque podrían ser simples coincidencias, algunos fans creen que es una señal de que están pasando tiempo juntos de manera discreta. Además, se han filtrado fotos y vídeos de ellos en actitud muy cariñosa. Nada comprometedor, ojo, pero sí lo suficientemente revelador como para alimentar los rumores de reconciliación. Un abrazo, una mirada cómplice, una sonrisa. Pequeños detalles que dicen mucho. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Andy y Kerem no se siguen mutuamente en Instagram, pero algunos fans han notado que a veces le dan me gusta a publicaciones en las que aparecen el uno o el otro. O que comentan fotos de amigos en común. Detalles sutiles, que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Andy y Kerem están a punto de anunciar su reconciliación? No necesariamente. Podría ser que simplemente estén intentando mantener una relación de amistad. O que estén evaluando si realmente quieren darse una segunda oportunidad. Lo que sí está claro es que hay algo entre ellos. Una conexión, una química, algo que no se puede negar. Y solo el tiempo dirá si esa conexión se traduce en una reconciliación amorosa o simplemente en una amistad duradera. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que sí podemos decir es que Andy y Kerem han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento.
Y sus fans sin duda seguirán apoyándolos y siguiéndolos en todos sus proyectos. Y ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poco de lo que los fans esperan de Andy y Kerem. Obviamente la mayoría de los fans quieren verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Creen que hacen una pareja perfecta y que tienen una química innegable. Pero más allá de su relación personal, los fans también esperan que sigan trabajando en proyectos de calidad, que demuestren su talento y que los hagan sentir orgullosos. Quieren verlos crecer como actores y como personas. Y sobre todo quieren que sean felices. Así que ya saben, Andy y Kerem tienen el apoyo de millones de fans en todo el mundo. No los defrauden. Y bueno, preciosidades, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado a fondo todo lo que sabemos, lo que se dice y lo que se rumorea sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus proyectos individuales, de su ex relación y de esos planes secretos que, según dicen, están preparando para el futuro. En resumen, hemos visto que Andy y Kerem son dos estrellas muy talentosas que están enfocadas en sus carreras profesionales. Que su relación personal es incierta, pero que hay señales que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Y que sus fans, sin duda, seguirán apoyándolos y siguiéndolos en todos sus proyectos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de Andy y Kerem? ¿Creen que deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y para finalizar, quiero animarlos a que sigan apoyando a Andy y Kerem en todos sus proyectos. Son dos personas muy talentosas que merecen todo el éxito del mundo. Y recuerden, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero. Hasta la próxima. Besitos.